Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, amigas de lecturas, familias conectadas con la Biblioteca Pública Piloto, amigos de hace tantos años que rodean la biblioteca, que la abrazan y que permanecen también conectados virtualmente con nosotros en este otro tipo de abrazo, un poco extraño para muchos, pero que se va haciendo también cada vez más fuerte porque sentimos su calidez y su presencia a través de las pantallas y su compañía permanente. Hoy quisimos hacerle un homenaje a los papás. Mañana celebramos un día que desde la biblioteca estamos de acuerdo que deben ser todos los días, así como el de las mamás. Mañana celebramos el Día del Padre y quisimos hacerle un homenaje a esos papás que están presentes con sus hijos y también más que presentes son papás acompañantes. Son de esas compañías muy significativas que ya cuando estamos grandes recordamos de forma tan entrañable y que permanecen presentes en nuestro corazón. Son papás, quisimos nombrar este encuentro, papás que siembran lecturas, porque han decidido también acompañar a sus hijos e hijas a través de la palabra y de los acercamientos con el lenguaje desde el programa de Mis Primeras Palabras en la Biblioteca Pública Piloto. Y hoy vienen a compartirnos sus experiencias de lectura compartida en el hogar. Les presento entonces a Omar, papá de José Alejandro, Juan José, papá de Samuel, Juan Pablo, papá de Emma, y pronto se nos unirá Gabriel, papá de Emilio, que es compañero de la Biblioteca Pública Piloto. Y quisiera comenzar agradeciéndoles su presencia acá en este momento para celebrarles y también para reconocer su labor acompañante a través de las palabras en casa. Y quiero comenzar preguntándoles, ¿hace cuánto tiempo leen de forma compartida con sus hijos en el hogar? Si desde que supieron que venían en camino en el vientre de las mamás o poco después, ¿cómo fue esa primera experiencia lectora? Si de pronto la tuvieron cuando eran bebés, si se sintieron extraños al leerle a un bebé o si le leían dentro del vientre, si se sentían extraños y con dudas de si los escuchaban o no. Cuéntenos. Gabriel, hola. Tenemos también a Gabriel con nosotros acá. Muy bien. Listo. Quien quiera comenzar, por ejemplo, cuéntanos, Juan Pablo. No, cuando Juli y yo supimos que venía la bebé, nos pusimos a investigar un montón y pues con la cantidad de información que aparece, pues siempre hemos sido muy buenos lectores y buscamos como unos textos cortos, poesías, unos cuentos que eran con unas microhistorias, unos capítulos muy pequeños. Y yo creo, el recuerdo que tengo, porque como pasan tantas cosas en el tiempo, que a partir de los 3 meses empezamos a leerle esos cuentos. Ya después, no recuerdo en qué semana, es que científicamente se dice que el bebé escucha en el vientre, pues le empezamos a leer mucho más, ¿cierto? Y de hecho, esos cuentos Emma ahora los tiene súper gastados porque los coge, los releemos. Entonces, como por lo que vemos, sí los escuchaba, ¿cierto? Y sí, o sea, desde la etapa prenatal fue muy bonito ese momento. Juan Pablo, muchas gracias. Qué experiencia tan bonita. Te creo lo gastados que deben estar esos libros en las manos y en la colección de objetos entrañables de Emma. Muchas gracias. Bueno, Omar, contanos. Bueno, yo quisiera partir de una premisa, pues quisiera contarles que José Alejandro es un hijo de corazón, llegó a nuestro hogar hace 2 años, ya hoy tiene 4. Entonces, con base en eso, es pensar en cómo sería ese proceso de adaptación inclusive al hogar y con qué cosas vendría el niño, si anteriormente le leía, si donde estaban lo cuidaban, lo leían, cosas como esas. Entonces,
Nosotros pensamos en que queríamos formar un buen ser humano y que más que quitar los prejuicios del tema de adaptabilidad, de genes y todo esto, pensamos que la pedagogía era esencial para profundizar precisamente en el proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, lo que hicimos fue comprarle libros, empezar a leer y no hubo ni siquiera necesidad. Él comenzó a coger los libritos él solito, a ojearlos, a empezar, le gustaba, casi no hablaba, entonces solamente señalaba. Entonces, todos estos temas aquí de pensar y de pensarse en el dar de leer al niño, lo vimos como reflejado aquí. Qué bueno, qué bueno. Muchas veces los libros son objetos llamativos por sí solos, como que llaman la atención por sí solos, pero como le pasó a José Alejandro, pero muchas veces necesitan también de esos mediadores, ¿cierto? Que es también un poco de lo que nos convoca en este encuentro y es hablar de ese rol de mediadores que hemos tenido. Muchas gracias, Omar, por compartirnos tu experiencia. Bueno, cuéntanos, Juan José, tu experiencia con Samuel. Hola, Caro. Buenas tardes Hola. a todos. Qué lindo escuchar esas historias de papás que nos vemos o nos veíamos frecuentemente ahí en la biblioteca. Y es muy lindo saber que desde que tenemos a nuestros hijos, desde vamos con la lectura, ¿no? Nosotros San Samuel, nos enteramos cuando el embarazo estaba un tantito avanzado y desde el mismo momento empezamos a hablarle sin tanta información. Entonces no sabíamos en ese momento cuándo un bebé empezaba a escuchar, cuándo nada, y arrancamos fue a hablarle y a leerle. Mezclábamos esa parte de nuestras historias con las historias que ya estaban ahí escritas y una relación muy especial que siempre hemos tenido con él, que es con la música también. Entonces siempre hemos tenido esas dos cosas muy juntas, la parte de la música y la parte de la lectura. Y ahorita si podemos compartir un poquito más de eso, les cuento las anécdotas. Claro que sí, claro que sí, qué rico, Juan José, eso que nos cuentas, qué bonito y qué complemento tan maravilloso el que hacen la música y los libros, totalmente cierto. Gabriel, contanos con Emilio, ¿cómo te fue en esos inicios lectores? Gabriel, ¿tienes activadito el micrófono? Ahora sí. Me iría a dos realidades que preceden a Emilio, que son sus dos hermanos mayores. Y todos dos, tanto Nicolás como Alejandro, y han aprendido a tener los libros no solamente a hacer en la casa, sino a disfrutar de la biblioteca, porque ha sido el escenario natural donde uno trabaja, la posibilidad de acceder a muchos títulos y a muchas experiencias de promoción en emoción a la lectura. Es ahí donde uno podría decir que si alguien se ha disfrutado la biblioteca con ellos al hacer parte de ese ejercicio de no solamente de encontrar textos en casa, sino de compartirlos con otros niños en el escenario de biblioteca y de recibir a ellos de primera mano los libros que llegan, porque es una aventura estar viendo cuando llegan nuevos libros y esos libros hay títulos bellísimos, ilustraciones, maneras de presentar la literatura que a los niños les encanta y sobre todo si a uno le encanta primero, porque difícilmente uno puede decir que puede generar pasión por algo o hábitos en algo si uno no hace parte de ese algo. Si uno no le gusta leer, si no hace parte de su cotidianidad, lo van a ver como algo que los violenta, inclusive a hacer cosas que no. Es un ejercicio de ir aprendiendo de lo que puede estar en la biblioteca pública piloto, la filial Juan Zuleta Ferrer, que fue donde Nicolás y Alejandro disfrutaron muchísimo ese espacio hasta la adolescencia. Y ahora con Emilio en casa y sobre todo con las actividades que llegan en Biblioteca Piloto en Carlos R. Restrepo y aquí en la filial de la LAN. Qué bueno,
Bueno, y Emilio, podemos decir que también es un poco afortunado porque Gabriel es compañero de la Biblioteca Pública Piloto, entonces está muy cerca de ese material nuevo que llega tan delicioso, recibe como de muy primera mano Gabriel esos libros. Se da cuenta también de muy primera mano cuando llegan los mejores títulos también para degustarlos en la casa. Entonces, en ese sentido, Emilio es bastante privilegiado también. Y qué bueno, Gabriel, que tengas esa conciencia como papá y que sobre todo la dimensión la tengas tan clara de esta oportunidad. Como bien dices, si nuestros hijos no nos ven apasionados a nosotros por esas lecturas, por ese acto de leer, por tener un contacto íntimo con los libros y convertir esas historias en experiencias, si ellos no nos ven, no nos sienten primero esa pasión a nosotros por contagio, difícilmente ellos la van a sentir también. Puede suceder, como en el caso de José Alejandro, que Omar nos contaba, que él solito se fue acercando a los libros. Luego ya también vino, obviamente, la labor de Omar y Natalia como mediadores, y muy fuerte además, pero no necesariamente sucede siempre así en todos los hogares. Como Gabriel dice, la pasión es fundamental y muchas veces en el programa le repetimos muchísimo a las familias, mamás, papás, apasionense ustedes primero, para que por contagio de esa pasión obre también, surta efecto hacia sus hijos. Muchas gracias, Gabriel, por compartirnos tu experiencia. Bueno, ahora, ¿qué es lo que más disfrutan ustedes de esos momentos de lectura compartida en el hogar con sus hijos, Juan Pablo, con Emma? ¿Qué es lo que más les gusta que sucede en esos momentos? ¿Qué han observado que para ustedes es lo más delicioso de experimentar y lo más disfrutable? Sí, pues, o sea, lo primero es uno meterse como dentro de la historia, ¿cierto? Como papás y ver la concentración de la niña, meterse pues como todo el mundo que tiene cada cuento. Yo disfruto mucho pues, cuando los leo, hacer las voces de algunas veces de los personajes, jugar con Emma a que ella también responda. Esa parte pues del juego de voces es muy bonita. También una de las cosas que disfruto es como entender las etapas del crecimiento de los niños y del comportamiento. Y también en la piloto pues también lo he aprendido mucho, cómo uno empieza a leer y ellos muchas veces se van a hacer otra cosa, se van a dibujar, se van a armar algo. Y entonces uno, el primer pensamiento que tiene como adulto es que cree que no le están poniendo atención y resulta que sí están concentrados, ¿cierto? Entonces esa es una experiencia muy bonita que uno entiende, la ve muy clara, así como otras cosas pues que van en el crecimiento. También disfruto mucho porque se arman unas rutinas, pues, o sea, para cuando nos levantamos, para acostarnos, bueno, en algún momento del día que uno ve que el niño está pues como desenfocado, pues, o que necesita como de un momento especial, es súper oportuna la lectura, entonces de todo eso disfrutamos mucho. Qué bueno, Juan Pablo, qué bonito esto de meterse en la piel de los personajes y cómo lo disfrutan, de hacer sus voces, de poder ser otros, de jugar a ser otros. Eso también es como lo delicioso que nos ofrecen los libros en todas sus posibilidades. Y esa oportunidad de agudizar la observación también de cómo Emma va comprendiendo cosas, va atando cabos, haciendo asociaciones, va, digamos, comprendiéndose de alguna manera también ella misma, como en su propio ser, porque eso le ofrece la lectura, así ellos no sean tan conscientes de ello todavía, ¿cierto? A uno como adulto a veces también le pasa que no es muy consciente de ello y después es que comienza a comprenderlo. Ah, ya sé por qué este libro llegó a mí. Muchas gracias, Juan Pablo. Omar, cuéntanos, ¿qué es lo que más disfrutas al momento de leer con José Alejandro?
Bueno, complemento un poco lo de Juan Pablo. El tema de la frustración cuando precisamente no le hacen caso o no le prestan atención, y que lo hemos vivido mucho en la Biblioteca Pública Piloto por las diferentes distractores que hay, inclusive aquí en la casa los hay. Suele suceder que uno baja su estado de ánimo, pero comprende después, al hacer una pregunta con relación al texto que se está leyendo, cómo José Alejandro responde perfectamente a lo que realmente estoy leyendo. Y no solamente el hecho de ponerse en el papel de los personajes del libro. En este caso, José Alejandro a mí es el que me da el rol. Él es el que comanda absolutamente toda la lectura. O sea, yo estoy leyendo, pero él es el que me asigna a mí los roles. Tú eres el gigante, yo soy el pequeño, tú eres la pinza esta que la convierte en una planta carnívora, yo soy quién sabe qué. Entonces, verlo que logra comprender, verlo que logra captar a través de una cantidad de sensaciones y de espacios distractores, me parece importantísimo, valioso, tenaz, que él llegue y nos lo disfrutemos tanto, que lo disfrutamos muchísimo. Qué bueno, Omar, muchísimas gracias. Y yo creo que también muchos he dicho que los hijos nuestros son maestros para nosotros, ¿cierto? Yo creo que ellos también a cada rato nos inspiran mucho en sus imaginaciones, en su construcción de universos. Esas plantas carnívoras de José Alejandro, yo creo que te pueden invitar también a ti a crear unos mundos particulares tuyos que no terminan cuando el libro termina, que es lo más bonito, ¿cierto? Eso de que ellos nos devuelven a la infancia es tan cierto, yo también lo compruebo cada vez que nos reunimos en la biblioteca. Y así también, entonces, muchísimas gracias, Omar. Gracias. Juan José, cuéntanos, ¿qué es lo que más disfrutas al momento de leer con Samuel? Pues así como los otros papás, esa parte del juego de los roles y de meterse en el cuento, a nosotros nos ha funcionado después de los cuentos y lo disfruto mucho, porque él quiere jugar después a hacer lo que había en el cuento, hacer el principito, hacer el soldado, hacer el animal, entonces eso me gusta mucho. Pero lo que más disfruto y cuando pasa, pues no es siempre, es cuando, en el momento en que Samuel se conecta con la lectura y pasa algo que lo emocione, o sea, que haga que sus emociones se muevan. Si es muy feliz, se pone feliz. Si alguien se aporrea, se angustia y se pone como triste, se preocupa. Eso es lo que más disfruto en la lectura. Cuando uno le está contando que alguien se fue al hueco y dice, abre los ojos y, ay, ¿cómo así? No, ¿se apoyó? Se pregunta. Entonces, eso es lo más bonito. Y después ya jugar a hacer los personajes ha sido también muy entretenido. Muchas gracias, Juan José. Esto es toda una aventura y experiencia de puestas en escena y de despertar de sensibilidades como sé que muy bien sabe hacer Samuel. Muchas gracias. Gabriel, contanos con Emilio, ¿qué es lo que más disfrutas al momento de leer? Gabriel, si puedes activar tu micrófono, porfa. Eso, gracias. Lo más divertido en este caso es cuando empiezas a entender un poco cómo piensa. Es decir, que en la medida en que comprendes que la actividad de leer es un juego y la experiencia es básicamente algo que es divertido, implica que te salgas de todo concepto y tengas que vestirte, disfrazarte, cargar cobijas, armar carpas, desplazar juguetes y todo ese asunto es tratar de entender un poco cómo es en ese ejercicio, al final logra acercarse a los textos y sobre todo a las historias, porque finalmente es muy divertido ver cómo lo concibe y cómo después eso se apropia de esos discursos en la manera en que vas conversando con él o vas desarrollando otras actividades.
Y era lo mismo que nos pasaba un poco cuando leíamos con los mayores. Una de las tareas que teníamos pequeños era leernos la colección de las mil y una noches. Entonces, la aventura, por ejemplo, en casa, era siempre con Alejandro y Nicolás leer las mil y una noches. Y todos los días era una aventura distinta, porque la parte más espectacular de ese tema era cuando yo resultaba dormido. O sea, no hay cosa más rica que terminar dormido en medio de una lectura y que te digan, mira, papá, te dormiste. Yo sí, muy rico, porque eso también hace parte de ese ejercicio donde uno recuerda eso mismo que ellos ven, o sea, porque cuando les estoy leyendo a veces se van y el último recuerdo es bien que terminó la historia y la retoman y es una aventura. O sea, leer no es solamente un ejercicio que uno puede decir que tiene un objetivo de entender, tiene que ser divertido y es una experiencia que en lo personal y en lo colectivo nos va diciendo hacia dónde esa experiencia nos lleva a resolver nuestras propias búsquedas, porque en el fondo es eso. O sea, hoy como adultos tenemos unas búsquedas y atrevernos con ellos a leer es tratar de acompañarlos en ese proceso, pero también de entender, por ejemplo, lo que significa que un niño de estos a los 23 años ya, como Alejandro, esté discutiendo con su hermano sobre qué poesía de Benedetti leen. Y cuando uno escucha las discusiones entre dos adultos que son grandes, que hacen parte de su deporte, que son rudos, que entrenan rugby, discutiendo sobre poesía, y cuando uno empieza a mirar, uno dice, claro, es básicamente esa poesía que en algún momento uno les llevaba a casa, que uno leía y que todavía leo, y que en el fondo la tienen presente, y pues después los lleva como a explorar otras cosas, porque también van al teatro, disfrutan de la literatura llevada al teatro. Y uno dice, ¿dónde aprendieron eso? En la casa, jugando. Qué bueno, Gabriel, qué bueno todos esos aditamentos que nos traes también a colación, claro. Es que al inicio les cuento pues a quienes nos están acompañando ahí en sus casas a través de sus pantallas que ahorita en una conversación que tuvimos antes de salir al aire hablábamos de la posibilidad de convertir la lectura en experiencia, que es un poco también de lo que Gabriel nos está hablando y de lo que hemos hablado acá todos, cómo esa lectura no se queda en el libro, sino que se conecta con otras experiencias también, con la música, con el teatro, con lo que atraviesa el cuerpo, el físico, los órganos de los sentidos. Muchas veces también en la biblioteca hablamos de convertir esas lecturas en experiencias que se puedan oler, que se puedan tocar, que se puedan explorar, si queremos exhaustivamente, porque hay libros que dan para infinidad de posibilidades. Hay temas también y personajes que dan para infinidad de posibilidades. Entonces, muchas gracias, Gabriel, por todas esas conexiones tan especiales de las que nos hablas. Y has mencionado también la poesía que para muchas personas muy adultizadas les parece un poco imposible de acercar a los niños. Y creo que era, no sé si Gardner, no lo recuerdo bien, el que decía que a los 4 años, a la edad que acabo de cumplir José Alejandro, los niños ya se convierten en padres de la metáfora, y entrecomillaba esa frase, porque ellos comienzan a convertir sus objetos de la casa en otras cosas. Las hebillas de Natalia, la mamá de José Alejandro, ya no son hebillas, sino plantas carnívoras. Un cepillo para el pelo ya deja de ser un cepillo y se convierte en un micrófono. Para Emilio, esos escenarios que ustedes arman, esas ambientaciones, esas carpas, pueden ser cuevas de monstruos, contabas esta semana también, Gabriel, entonces, y además de monstruos que hacen que ellos despierten su propia valentía, ¿cierto? Interior, para no temerles y para combatirlos, y así se enfrentan a sus propios miedos de alguna manera. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que nos cuentas y nos cuentan todos, es supremamente valioso. Acá les quiero compartir
algunas opiniones que nos están haciendo llegar de nuestros acompañantes. Juan Pablo Hernández, Juanpa, un saludo, qué rico que nos estás viendo. Juan Pablo dice, qué buen tema para esta fecha. Un abrazo y una gratitud y una celebración y homenaje también a ti, Juan Pablo, que eres un excelente papá. Nidia, hola Nidia, nos manda un saludo, ¿cómo estás? Nidia es mamá de la biblioteca de Tren de Papel, también de Mis Primeras Palabras de Florencia. María Isabel Botero dice, los felicito por dar participación a los papás que siembran lecturas en sus pequeños. Un buen homenaje para el Día de los Papás, en especial, Juanpa, te manda un saludo muy especial. María Isabel, qué bella, María Isabel, qué bonita, en especial a mi hijo Juan Pablo. Albeiro Galeano nos dice, buenas, excelente, es muy bueno repartir los personajes del cuento entre los participantes. Nosotros lo hacemos y para ello se vuelve muy interesante. Albeiro de la Biblioteca San Juan Bosco. Hola Albeiro, qué rico que nos estás acompañando. Zaira, qué rico leerte, qué bello ver a los padres en pro del desarrollo de los niños, desde la literatura y la narrativa. Gracias, Zaira, así es. Betty, muy interesante el programa. Lizzy, enhorabuena, es una iniciativa muy interesante y es también un aliciente para que los padres se comprometan cada vez más en la educación de sus hijos. Como es bien sabido, la formación de un individuo empieza 30 años antes de nacer. Muchas gracias a todos nuestros acompañantes desde sus casas que nos leen, que nos contagian acá también de su aguda observación, nos siembran sus preguntas también acá en este espacio, del que saldremos también con muchas preguntas, al igual que algunas respuestas, pero de eso también se trata la vida, de ir experimentando, ir indagando, ir explorando, y si es con los libros como compañeros, qué mejor. Bueno, en su relación como padre-hijo, padre-hija, ¿qué han notado que la lectura compartida ha influido? ¿Si ha estrechado vínculos afectivos entre ustedes? ¿De qué manera de pronto han observado eso? ¿Cómo ha fortalecido, cómo esos momentos de lectura compartida han fortalecido su relación padre-hijo, padre-hija? Podemos comenzar con, si quieres, Gabriel. Pues básicamente lo que ocurre cuando se generan los espacios es la posibilidad de encuentro. Y es en ese encuentro donde uno ve que se fortalece la identidad. Entonces vas viendo comportamientos, inclusive preguntas y cosas nuevas que no esperabas en el niño. Entonces a ver cómo, por ejemplo, al final es quien decide qué lee, cómo lo lee, cuándo lo lee, cuáles son las circunstancias en las que se va a leer. Entonces es un poco ver que la búsqueda ya no es solamente de uno. O sea, uno creo que como espectador y parte lo disfruta, pero el principal protagonista de ese ejercicio es quien está disfrutando la lectura, ya sea que la esté haciendo a través de un libro, de un juego, de un aparato tecnológico como, por ejemplo, lo que hacía Emilio Reyes, que empezaba a explorar el Kindle y a tratar de identificar cómo operaba. Y es un ejercicio de búsqueda. Entonces es como ver cómo ese personaje empieza a asumir su identidad a partir de las herramientas que se le dan, porque cada que lee adquiere vocabulario, recuerda escenas, personajes, y las va interiorizando y hacen parte de su historia. Es como cuando le muestras por primera vez a Luis Pesetti con el vampiro negro y después lo llevas aquí en esta ciudad se dio la oportunidad de tenerlo en Confama y va a un concierto de Luis Pesetti y para el vampiro negro es un cuento que a partir de ahí, de una canción, logra contar historias, porque según él habla de vampiros, habla de brujas, habla de niños, habla inclusive del fantasma del coronavirus como algo que está fuera y que en algún momento va a desaparecer, pero para él eso es una aventura, es un juego donde al final la realidad está aquí y parece que sus temores están afuera.
pero esa realidad se lleva en la cotidianidad de la casa a partir de, como te digo, de los libros que tenemos de la biblioteca, de su propia biblioteca, porque ya empieza a escribir sus propios libros, y de lo que quiere leer con nosotros, porque a veces leemos la prensa, leemos un texto, estamos en unas actividades académicas o de trabajo que son de aventura. Muchas gracias, Gabriel. Qué bonito eso del poder construir identidad, la identidad propia a partir de la lectura compartida. Muchísimas gracias. Juan José, contanos cómo te han acercado esos momentos de lectura compartida más a Samuel. Pues ahí sí tengo que comenzar con un poco de nostalgia y un poco de tristeza, porque pues nosotros en la casa compartimos momentos de juego, de lectura, de tareas del hogar, que también hace con la mamá, ¿cierto? Entonces son cosas que hace con el uno y con el otro. Pero el espacio de mis primeras palabras y el de la biblioteca los sábados, pues era cuando yo no tenía clase por la mañana, era el ratico en que nos volábamos él y yo. Nos íbamos él y yo caminando por acá por el barrio hasta llegar a la biblioteca y nos íbamos jugando, allá ponía, no ponía atención, jugaba, no jugaba, estábamos, era como el ratico de nosotros hasta que llegaba la mamá o así. Y fue muy bonito como esa relación y esa relación que él tenía en la mente con ese espacio, porque era como el rato de los dos, que muy triste, pues, es la parte triste cuando salimos acá y estábamos recién pues pudiendo salir de la cuarentena, tomamos el mismo camino que tomábamos siempre y volteamos en una parte y él me dijo, papá, la biblioteca, el cuento, y yo no, y no vamos para el cuento, o sea, ya relacionando como lugares en los cuales se puede tener esa unión entre nosotros. Ha sido bonito y ha sido muy triste, pues comparto aquí con todos el cierre de ese espacio, que esperamos pronto podamos volverlo a visitar, así sean envueltos en plástico, no importa, pero poder estar allá con todos estos papás y estos niños como podamos hacerlo. Ay, Juan José, muchísimas gracias. Claro, y no solamente es una manifestación tuya, sino también de muchas familias, de muchos usuarios que a diario nos escriben por las redes, nos escriben a nosotros que anhelan el espacio de la biblioteca abierta, de la biblioteca piloto, y no solamente de la piloto, sino de todas las bibliotecas también del sistema a las que acostumbran ir, de las redes de bibliotecas que afortunadamente tenemos en la ciudad. Y bueno, les queremos contar a propósito de la nostalgia que nos comparte Juan José, que la biblioteca sí, como es del caso, se está preparando con unos protocolos iniciales de reinstalación y adecuación de puestos de trabajo, de protocolos también de adecuación de espacios para los usuarios, capacitación para nosotros, quienes prestamos allí los diferentes servicios, para poder tener una apertura muy, muy segura en la medida de lo posible, de mucha protección también para ustedes, que esto de decir que es el alma de lo que hacemos no es trillado, como le suena a uno para otros casos, sino que es cierto, es muy cierto. Entonces, la biblioteca se está preparando fuertemente para ello. Esperamos pronto, vamos a recibir noticias de cómo ir a hacer esa reapertura para que así sea, como tú dices, Juan José, envueltos en plástico, volvamos a vernos y a sentirnos más cerquita. Pero también es una oportunidad para agradecerles, antes de continuar con Omar y Juan Pablo, agradecerles también su presencia en la virtualidad, porque eso, digamos que lo hemos tenido muy presente en el corazón y lo hemos comprobado con mucha gratitud y también con una especie de alegría, ver cuánto nos han acompañado usuarios fieles que visitan la biblioteca en los diferentes programas y servicios, pero también en solitario, a leer, a hacer sus indagaciones, y nos siguen acompañando en la virtualidad. Hemos aumentado muchísimo la cantidad de suscripciones a los canales y a las redes sociales,
y eso que sea una oportunidad también para agradecérselos a ustedes, queridos usuarios que nos acompañan, y que todo este andamiaje virtual también lo hacemos por ustedes, porque sé que ustedes están ahí y que están acogiendo nuestras propuestas, leen lo que les compartimos, los contenidos que les llevamos, los disfrutan, los cuestionan también, y eso también nos hace crecer. Les agradecemos mucho, y en especial a ustedes también, papás, en este momento, por estar acompañándonos así, mientras nos vemos otra vez en la biblioteca. Bueno, Omar, contanos, ¿qué es lo que más disfrutas al momento de leer con José Alejandro? Bueno, son esos momentos felices, son esos momentos de tranquilidad, dependiendo pues como del espacio, si es nocturno o es diurno. En la noche se lee un cuento para dormir, él lo asocia obviamente con su sueño, y casi siempre se levanta expresando un sentimiento de esa lectura, de la lectura nocturna. Y ya en el día, pues, nos sentamos a canticuentos prácticamente, porque José Alejandro es muy auditivo. Entonces, me parece que ese espacio de lectura que tengo con él lo hace supremamente feliz si yo tengo un cuento y más o menos voy entonando algún tipo de sonada o de tonada o de canción, y si no, él se la pone. Son momentos muy bonitos porque uno va identificando cómo va ese proceso, uno va identificando como ese proceso a lo que él quiere llegar. Es posible que le guste bailar, cantar, o simplemente combinarlos o leer. ¿Genera identidad? Claro que sí. Él se identifica inmediatamente con cualquiera de los personajes del cuento, e incluso nos identifica a nosotros. Mete, como somos una familia también gatuna, entonces coge a cada uno de los gatos y también los mete en el cuento. Es muy bonito saber que José Alejandro está creciendo con este tipo de lectura. Es una lectura que le gusta mucho escucharla y mucho más cantarla. En estos gajes del oficio virtuales pasan muchas cosas. Empecé preguntándote la pregunta anterior, la que ya les había hecho. Ahora te hago en la que estamos ahora, que es: ¿cómo has notado que estos momentos de lectura compartida te han acercado más a José Alejandro como padre e hijo? Esa es en este momento también la pregunta de la que nos estamos ocupando, si nos quieres contar. Bueno, esos son momentos para él y yo, o sea, son espacios para él y yo. No existe en este caso la mamá, no existen los gatos. Él siempre reserva un espacio para compartir, es decir, nos podemos encerrar aquí en este cuarto, él tiene aquí atrás sus libros, entonces viene, me pide un libro y viene y nos concentramos aquí. Luego hacemos un ejercicio sobre el tema, pero pienso que es importante saber que se identifica conmigo en esa parte. O sea, el vínculo que estamos fortaleciendo ahí como papá e hijo es demasiado alto, demasiado fuerte. Qué bonito, me haces acordar de un fragmento que no se nos olvida a muchos que nos gusta este asunto de los libros y la lectura, de Maurice Sendak, que es considerado el padre del libro álbum, uno de los más, digamos, entrañables padres que ha tenido el libro álbum, que contaba de sus experiencias lectoras con su papá. Entonces hay un fragmento muy bello que inicia más o menos así: cuando mi padre me leía, yo me volvía parte de su piel, como una extensión del papá, ¿cierto? Que pareciera como si los brazos se alargaran en ese abrazo lector
Uno se imagina, por ejemplo, un Maurice Sendak más o menos así, sosteniendo a su hijo y abrazándolo, ambos sosteniendo el libro, y como que fusionarse, hacerse como una extensión de ese papá también. Y muy, muy bello ese contraste, a la vez generando identidad propia, como lo mencionaban Gabriel y Juan José ahorita. Sí, yo me puedo hacer de alguna manera parte de mi papá, pero también me voy reconociendo a mí mismo, y como de hecho también lo acabas de decir tú, Omar. Juanpa, contanos con Emma, ¿cómo te han acercado esos momentos de lectura compartida a ella como papá? Nosotros, pues Juli y yo, hemos estado pues como con esto de la lectura infantil como muy parejo. Entonces yo no alcanzo como a reconocer como solamente entre padre e hijo como algo muy diferenciador, sino que sí lo veo como entre los dos lo que hace la lectura, ¿cierto? Emma nos busca mucho para leer. Definitivamente se refuerza la comunicación, entonces sirve para conversar incluso de conceptos complejos que uno abordaría pues como de forma, pues no buscaría como una forma natural de hacerlo, sino es a través de la lectura infantil, como hablar sobre la muerte, sobre la compasión, bueno, pues sobre una cantidad de cosas que genera el hecho de estar leyendo y las preguntas que empieza a hacer un niño con su crecimiento. También es muy bonito de ese vínculo, como el rol de los niños, pues que uno lo ve en Emma y también uno lo ve en los otros niños, cuando empiezan con sus personajes o con los juguetes que tienen a su vez como hijos, con sus bebés, empiezan a crearle una biblioteca, pues Emma lo ha hecho, hace una biblioteca, les coge los cuentos y se los empieza a leer. También en el jardín, en las clases virtuales, también ella busca hacer lo mismo, leerle a los amigos. Entonces está ese traslado de rol en los niños, en ese juego de hacer de papás también. Qué bonito eso, Juanpa, qué bonito. Como esas consecuencias que se van dando allí, ¿cierto? De ellos sentir como ese deseo de replicar ese rol también de mediador, con sus juguetes, con sus amigos. Qué bello eso. Bueno, hace poco tuve la oportunidad muy bonita, además ya pronto se las compartiré porque afortunadamente quedó grabada, de presenciar una charla de un gran amigo y gran promotor de lectura que ahora anda investigando mucho el asunto de la selección de materiales de lectura para la primera infancia. Él se llama Juan Camilo Tobón y trabaja como seleccionador de libros para la red de bibliotecas de Bibliored. Él hace poco dio una charla en un festival chileno de lectura sobre primera infancia que se llamó Mustakis en Casa, y esa charla la centró en la selección de libros para la primera infancia, para niños desde que nacen hasta los 5 o 6 años, y habló de la importancia de tener unos criterios de selección para que los niños construyeran como una conciencia crítica de su entorno, del mundo en el que vivían, hasta de sí mismos también, ¿cierto? Y de un autorreconocimiento importante. Y crítica tanto de su entorno inmediato como también mediato y un poco más lejano, de la propia casa, del barrio, de la ciudad, del país, del mundo. Crítica también desde la perspectiva de no estar criticando por criticar y alegando por todo, sino también del reconocimiento de lo bello, tanto de lo que no anda bien y de lo que como ciudadano debo observar que no anda bien, y eso cómo implica e influye en mi vida, qué implicaciones tiene y en mi actitud y en mis posibilidades de contribuir a que eso cambie un poco desde mis posibilidades, como de lo bello también y lo valioso. ¿Qué criterios de selección tienen ustedes en cuenta al momento de llevar libros para la casa, ya sea de la biblioteca en préstamo o
comprarlos en una feria del libro, por ejemplo, en una fiesta del libro y la cultura, en una librería? ¿Qué criterios de selección tienen? ¿En qué se basan para elegir un libro para compartir con sus hijos? Podemos empezar por Juan José. Pues nosotros fuimos muy afortunados en el momento del nacimiento de Samuel, porque teníamos una amiga que tenía un hijo pequeño, también tenía 2 añitos cuando nació Samuel, y ella tenía varios libros. Entonces nos surtió una biblioteca para Samuel, que fue una cosa muy bella, y aún los tenemos, porque pues me ha llegado a esa etapa como todavía de lectura. Entonces no tuvimos mucha oportunidad de seleccionar lo que teníamos, ¿cierto? En este momento, y creo yo que es el criterio que usamos, es depender de la etapa en la que está el niño. O sea, es ver en qué etapa de desarrollo está y qué es lo que él va necesitando. Los últimos que sí los hemos adquirido han sido libros para identificar emociones, han sido libros para identificar palabras, para identificar colores, formas, o sea, como más de lectura, algo más de aprendizaje, o sea, algo más como, ven hijo, vamos a mirar el libro de los colores, por ejemplo, y nos sentamos a mirar el libro de los colores. Ya para la lectura tenemos en cuenta el criterio de él, que por ejemplo lleva varios, que será meses, tal vez un par de meses, con que quiere leer el Soldadito de Plomo. El Soldadito de Plomo en una versión muy bonita que tenemos, y lo leemos una y otra vez. Pero sí es como, ese sería el criterio, mirar en qué etapa de desarrollo está el niño y cuáles serían sus necesidades. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan José. Interesantísimo eso y muy inspirador también para otros papás y para otras familias. Gabriel, contanos, ¿en qué criterios te basas para elegir libros para compartir con Emilio? Pues el primero es que cuando llega material nuevo a la biblioteca uno siempre se deja sorprender. O sea, hay una selección previa que todas las personas de gestión de colecciones se han dedicado a adquirir, a preparar para los usuarios. Y previo a eso hay un ejercicio de recomendaciones que se hacen desde promoción y animación a la lectura, desde los servicios de referencia, desde las mismas recomendaciones de usuarios. Entonces, uno partiría que cuando llega algo uno se deja sorprender y siempre tiene uno la variedad de traer muchos para que sea, en este caso Emilio, el que escoja cuáles le gustan más, porque hay unos que los aborda directamente, otros pueden pasar días y no les presta atención, y hay unos que no, definitivamente ni le llama la atención ni por títulos, ni por colores, ni por letras, ni por las actividades que propone. Pero siempre uno se deja sorprender en esa lógica, es decir, hay esa posibilidad, pero también cuando están las fiestas o las ferias del libro, hay posibilidad de ir a buscar, de traer cosas, o de que él sugiere que quiere un libro de dinosaurios y se le trae. Es decir, hay posibilidades de que lleguen por otros caminos, pero siempre la posibilidad de esa impresión inicial que le dan, y si en su momento emocional, en el momento familiar en el que estamos, ese texto le llega. Y es ahí donde uno dice, puedes traer el mejor texto del mundo, pero es ese momento familiar y personal lo que te dice qué ánimos tiene, qué disposición tiene, y lo aborda, hasta que el libro puede que no dé más, o simplemente dice no, una vez y sigue con otro. Entonces tiene una variedad de que durante 8 o 15 días puede estar escogiendo todo el tiempo libros y escogiendo qué leer o qué quiere repetir. Entonces, entrar en un ejercicio en la búsqueda, siempre dejarse sorprender, porque hay muchísimo material que uno parte del principio de entender que otros ya hicieron unas elecciones basados en unos conocimientos previos de lo que hacía falta en bibliotecas, pero también está esa búsqueda personal y familiar por definir qué queremos ofrecerle, y vemos también que hay otras oportunidades, no solamente físicas, sino también digitales, para acceder a materiales. Es tan así que,
por ejemplo, hace poco el Pequeño Teatro hacía un ejercicio sumamente bello de poner en escena por primera vez virtualmente al Principito. Y ese solo hecho me volvió a 23 años atrás, cuando llevábamos a Alejandro y a Nicolás a ver el Principito presencialmente al Pequeño Teatro. Y uno se enfrenta al hecho de que, así como hace 23 años tuvo un impacto importante en ellos, de por sí hoy siguen yendo al teatro, a ese teatro, y no olvidan esa experiencia, y yo tampoco. Hoy nos enfrentamos a que el solo hecho que lo haya visto implica que empiece, por ejemplo, durante esta semana larga se ha dedicado a dibujar aviones, principitos, pilotos de aviones y ovejas. Entonces ha sido un ejercicio de que la realidad te va diciendo, y es un texto que nos sigue acompañando. Superi sigue siendo de las cosas más maravillosas que pueda tener el siglo XX, y si uno lo mira un poco con calma, cuando Eugen Drewermann escribe Lo esencial es invisible, dos de los textos que realmente hay que conservar del siglo XX son El Castillo de Kafka y El Principito, y siguen acompañando. Gabriel, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo esto en lo que nos haces caer en cuenta. Muy cierto. Bueno, les recomiendo, les sugiero también a nuestros lectores, espectadores, que vayan haciéndonos preguntas. Nos han escrito bastante. Ahorita les cuento de nuevo también unas apreciaciones muy bellas que nos hacen llegar aquí las personas que nos están viendo desde sus casas. Nos pueden hacer preguntas también, le pueden hacer preguntas a estos papás. Ya pronto, en unos 10 minutos más o menos, estaremos terminando el encuentro. Faltan un par de preguntitas para hacerles y falta que nos respondan esta Omar y Juanpa, pero mientras tanto ustedes, queridos acompañantes, desde sus casas también nos pueden escribir y hacernos preguntitas que acá trataremos de respondérselas. Juan Pablo, contanos, ¿qué criterios de selección tienes para elegir libros para compartir con él? Sí, como dice Juan José, según la etapa, súper importante, pues, como seleccionamos los libros. Como les decía, cuando estaba más pequeña, escogíamos textos más cortos. Bueno, también las páginas que sean gruesas para que los puedan coger, las texturas. Y pues, ¿en qué profundizamos? Que sean historias que dejen volar la imaginación, ¿cierto? Que sean con personajes como muy enriquecidos, espacios también. ¿Qué más buscamos? También nos dejamos atraer por la parte de las ilustraciones. Los libros álbum también los buscamos mucho. Que sean que hablen de otras especies, de animales, de plantas, que reconozcan que hay otros niños, ¿cierto? Viviendo como las mismas experiencias. Básicamente esos son como los criterios que nosotros buscamos. Muchas gracias, Juanpa. Gracias inmensas. Omar, contanos. Bueno, esto fue una pregunta que nos hicimos en algún momento, Natalia y yo, cuando iniciamos el proceso de adopción, ¿cierto? ¿Cuál sería como esos libros que a él le gustaría? ¿Y cuál criterio sería con el que daríamos ese primer paso para inclusive darnos a conocer con él? Entonces, alguien muy cercano nos regala el libro Choco, de Keiko, y prácticamente pues estamos hablando de que se identificó plenamente y nos identificamos plenamente, digamos que con esa característica de libros. Pero como les decía, a medida que van creciendo, obviamente van pasando por estas etapas y esos momentos sensibles, y un día quiere dinosaurios, otro día quiere carros, otro día quiere jugar o leer otro tipo de libros. Entonces, nosotros también nos enfocamos mucho en el tema de los libros álbum, que tengan pues imágenes que les gusta, y
y últimamente hemos querido incorporar a esta temática el tema de la formación de valores. Para José Alejandro es importante expresar lo que siente, cuando siente ira, cuando siente enojo, cuando siente susto, y entonces estamos incorporando esa lectura en este momento para poderle dar a entender qué es lo que está sintiendo. Eso es lo que él está viviendo en este momento. Me parece importantísimo el tema de la formación de valores. Muchísimas gracias, Omar. Bueno, papás que nos están viendo desde sus hogares y mamás, creo que todos estos datos les pueden servir también de bastante inspiración para ustedes elegir libros para leer de forma compartida para sus hijos en casa. Aquí nos están empezando a hacer algunas preguntas las personas que nos ven. Mientras las leemos y las vamos respondiendo, hay una que no puede faltar en este tipo de conversaciones. Les voy a pedir, papás, si me perdonan esta petición, que la contemos de forma un poco rápida porque el tiempo se nos va fugaz, ya ha transcurrido 1 hora, y es una anécdota que nos quieran contar de algún momento de lectura compartida con sus hijos, que quieran compartirnos. Siempre eso es muy delicioso de saber, es muy delicioso de escuchar. Entonces, cuéntanos, Gabriel, si tienes alguna anécdota en un momento de lectura compartida con Emilio, así que nos quieras contar, compartir. Hay un momento, hay muchos, es que, pero hay momentos, por ejemplo, hay un momento que ocurrió hace poco, donde en medio de estar compartiendo, estábamos los tres compartiendo y yo en algún momento le digo, venga, cuente conmigo, porque le estaba tratando de explicar a Emilio que no podía tomar decisiones solamente pensando en él, sino que tenía que tener en cuenta a su mamá y a su papá. Entonces Emilio, metafóricamente lo que hace inicialmente es decir, empezar, ¿cómo hace que cuente con esto? Yo sí, cuente conmigo. Entonces lo que hace es sencillamente empezar a contar 1, 2, 3, 4, y empieza un ejercicio donde lo enfrenta a uno a que la manera literal como se le dicen las cosas no necesariamente es la manera como se está actuando. Entonces es un asunto de tratar de mirar que está aprendiendo mucho vocabulario, que repite, básicamente él es como un radio con Wi-Fi y con redes sociales, porque todo lo repite, todo lo mastica nuevamente y se enfrenta a ese cuento de cómo entendió las cosas. Entonces, las cosas que entiende a veces toca clarificarlas, porque una cosa es lo que yo creo y entiendo, lo puede entender su madre, y otra cosa muy distinta es la que le está abordando desde las capacidades que tiene hoy y desde el vocabulario y comprensión de ciertos conceptos. Entonces nos enfrenta todo el tiempo a bueno, si el mensaje que di es claro, si no lo es, o si estamos perdidos nosotros, porque a veces nos confronta y ya arranca, por ejemplo, últimamente andan a la pregunta de el por qué. ¿Y por qué? Y te mira y no es desafiante, sino que se te enfrenta a una situación de decir, venga, ¿por qué tal cosa? ¿Y eso qué significa? Y yo, ay. Y entonces toca en una tarea de entender que está aprendiendo vocabulario y que los conceptos son distintos. Muchas gracias, Gabriel. Qué belleza de anécdotas inmensas. Juan José, contanos. Pues la anécdota la vimos anoche y hoy, y es con este librito de un hámster que se llama García y destruyó su primer libro, Samuel. De forma consciente y con mucha rabia, cogió el libro que estábamos leyendo y pasó las páginas muy fuerte y arrancó una. Entonces nos asustamos, como eso no se hace, hijo, ¿qué pasó? Y después arrancó otra. Entonces le quitamos el libro para que no siguiera dañándolo, y su angustia por no poder volver a tener el libro en ese momento. Pero el hámster García decía, hámster García, yo quiero ver a hámster García. Y yo, no, hijo, estuvimos un ratico conversando acerca de si los libros se podían dañar así o no. Y anoche
Samuel entendió que los libros no eran para dañar de esa manera. Y esta mañana lo reparamos con mucha cinta, con mucho amor, él me ayudó y ya tiene otra vez su libro ahí para tratarlo bien, porque ya entendió que son para tratarlos bien. Ay, Juan José, gracias inmensas. Vieras que yo creo que acabas de resolver un poco la inquietud de muchas mamás y muchos papás que nos escriben con mucha frecuencia preguntándonos por eso. Mi hijo arranca todavía las páginas, mi hijo vuelve a los libros, ¿qué voy a hacer? Se dañó el libro que presté en la biblioteca. Entonces, yo creo que una bonita manera de abordar el caso, de abordar el tema y de generarles a ellos comprensiones también hacia esos contactos iniciales con los libros. Gracias inmensas, Juan José. Omar, contanos. Bueno, anécdotas, básicamente, como José Alejandro, son pocas. Y más que anécdotas, yo creo que es más el proceso que él tiene para iniciar siempre su cuento. Él es todo un protocolista, él es todo un director de arte, él es todo un director de orquesta. Entonces siempre va a iniciar diciendo, permíteme, voy a leer el cuento en sus marcas, listos, ya, y arranquemos cuando él quiera decir. Básicamente, fue muy casual lo que decía Gabriel ahorita porque me ocurrió lo mismo con él en algún momento. También le dije que contara conmigo y hizo exactamente lo mismo. Empezó a contar los números cuando yo quería contar una historia. Entonces, pienso que él se caracteriza por eso, por ser todo un director de orquesta, más que contar esas anécdotas como tal. Yo doy fe, yo también. Muchas gracias, Omar, gracias inmensas. Sí, Alejandro, esto me parece un cineasta al momento de en la biblioteca me ha pasado. Qué bueno que así sea. Muchas gracias, Omar. Juan Pablo, contanos tu anécdota. Bueno, como les decía ahora, nosotros jugamos mucho con las voces, con los cambios de personaje. Y yo también, en algún momento, pues, releyendo los cuentos favoritos de Emma, empezaba a cambiar palabras. Emma va a cumplir, dentro de 2 meses cumple 3 años, pero cuando empecé a hacer eso, digamos que fue hace, no sé, 8 meses, y se daba cuenta, y de una vez me corregía y me decía la palabra que hacía falta, que yo no había dicho o que había cambiado. Entonces me pareció muy sorprendente, pues, como esa memoria tan precisa. Entonces yo ya después seguía leyendo lo de las frases y dejaba la última palabra sin decir y Emma la completaba. Entonces eso fue una cosa muy sorprendente que pasó hace algunos meses y es una anécdota muy bonita, sí. Muchísimas gracias, Juanpa. Eso es también lo chévere, que lo que hablamos del vocabulario. Los libros propician eso, aumentar ese banco de palabras en ellos. Y eso que se da como manera de juego, pero que en el fondo no inició intencionalmente como manera de juego, y es que ellos completen esas palabras, también pasa de una forma como hasta mágica en los momentos de lectura compartida. Y muchas gracias a Juan Pablo por traerlo a colación. Acá tenemos una pregunta de Juan Pablo Hernández. Hola, Juanpa, te saludamos de nuevo. Dice, sembrar lleva a cosechar. ¿Qué han recogido de esta labor tan bella? Esa es la pregunta que nos hace Juan Pablo en esta tarde. ¿Quién quiere responderla? Un par de papás que se animen ahí a contarnos de sus cosechas con estos momentos de lectura compartida. Gabriel. Mira, los hijos son una oportunidad y una decisión, y uno decide disfrutarlos. Y yo creo que en ese sentido uno puede optar por quejarse, por sufrirlos mucho, o por disfrutarlos totalmente. Y yo podría decir que por lo menos mis hijos, en mi caso,
Han sido un gran regalo que he disfrutado muchísimo. Y cada uno con sus particularidades, Alejandro con sus personalidades y sus búsquedas, Nicolás con su risa permanente y Emilio con esa búsqueda permanente por ser el centro del mundo. Y uno dice, ahí uno se atreve a disfrutarlos, y eso es tal vez lo que uno recoge de todo este ejercicio, es que al atreverse a estar con ellos, al acompañarlos en sus búsquedas, independientemente del camino que tomen, porque están construyendo su vida, no la nuestra solamente, nos dejan un tesoro muy grande. Yo creo que esta vez es la oportunidad que uno dice, los hijos son un gran regalo, y las madres que nos los han regalado nos han dado algo que no tiene precio. Y la lectura y la escritura han sido un disfrute grande para eso. Ay, muchas gracias, Gabriel, qué bello esto que nos compartes. Otro papá que le quiera responder a Juan Pablo por sus cosechas particulares con sus lecturas con sus hijos, sus siembras de lecturas. Que hay que tener paciencia con la agricultura, porque los hijos en este momento son semillitas y pequeños brotes que apenas están absorbiendo todo lo que nosotros les demos. Entonces, en este momento, por ejemplo, lo que hablaba Omar acerca de los valores con su hijo, él los está aprendiendo ya, pero la cosecha se va a ver cuando él sea un adolescente, cuando sea un hombre. Ese momento es cuando realmente podremos nosotros ver ese fruto de lo que estamos sembrando en este momento. Por ahora la semillita está ahí debajo de la tierra, sigámosle echando agua, sigamos la cuidando, que sabremos que sin agua y sin cuidado se va a morir, pero con agua y con cuidado algo bueno debe salir. Muchas gracias, Juan. Así es. Y son semillas permanentes. Uno creería que en algún momento tal vez se acaba el proceso, pero realmente nunca. Porque en cada momento de la vida hay nuevos hallazgos en los libros, hay preguntas nuevas que se van modificando. Muchas gracias, Juan José. Bueno, otros comentarios que nos hacen nuestros acompañantes, antes de hacer la última preguntita rápida y cerrar. María Isabel Botero, felicitaciones a los papás elegidos para este conversatorio, sembrando futuro con la lectura, aprovechando el excelente recurso de la Biblioteca Piloto. Gracias, muchas gracias también, María Isabel, a ti. Lisi, enhorabuena por el programa. Gracias por mantener la tradición y el estímulo de formación de lectores. Hoy soy una persona mayor. Hace 65 años, el bus de la biblioteca. Linda, Lisi. Mucho comentario. Gracias por estar con nosotros durante todos estos años. Dice también María Eugenia Gutiérrez, expresión del ser desde las primeras lecturas, grandes experiencias con mis primeras palabras. Así es, María Eugenia, muchas gracias. Andrés Felipe Vanegas, gracias por hacer que el hombre enriquezca su mente. Gracias, papás, a ustedes por hacer que sus hijos enriquezcan sus mentes también. Bueno, aquí les echan un piropo, papás. Luz Mary Ocampo, qué papás tan lindos. Mamás, no se vayan a poner celosas. Bueno, muy bien. Nos saludan muchísimo. Dice María Eugenia Gutiérrez, padres que propician espacios amorosos, la alegría de regalar amor desde la lectura. Felicidades. El reconocimiento que les hacen a ustedes, papás, nuestros usuarios que nos acompañan en este momento. Bueno, una última pregunta. Les voy también a pedir que la respondan un poco de forma rápida, para de pronto no agotar a nuestros usuarios acompañantes que nos están viendo en este momento, pero ha sido un ratico muy delicioso. Y es, ¿cómo un programa de lectura con primera infancia desde una biblioteca pública como la Piloto, cómo han notado ustedes que ha contribuido sus experiencias lectoras en casa, este programa de mis primeras palabras? Podemos comenzar con Omar, si quieres, Omar.
¿Qué te ha aportado el programa a ti para tus momentos de lectura en el hogar? Pues me ha aportado demasiado porque pues yo debo reconocer que en algún momento no fui el mejor lector, y que de alguna manera, con el paso del tiempo y al encontrarme pues a Natalia en el camino, he aprendido y he valorado mucho el tema de la lectura. Desde que llevamos a José Alejandro, desde que llegó a la casa y lo llevamos a la Biblioteca Pública Piloto, con mayor razón porque nos dan pautas precisas para formar ese buen ser humano que queremos que se forme. Entonces, muchísimas gracias a la biblioteca por ese espacio brindado, claro que sí. A ti muchísimas gracias, Omar, y a ustedes, papás, por acoger tan bellamente este espacio y perpetuarlo en sus casas. Juan José, contanos. Así como dice Omar acerca de lo buen lector que pudo haber sido uno, yo creo que con más espacios como Mis Primeras Palabras o como el espacio para niños que tiene la Biblioteca Pública Piloto y ahora o todos los parques biblioteca pues acá en Medellín, si en nuestra época hubiera habido, perdón por la expresión, más espacios como estos, seguramente tendríamos mucho más amor por los libros y por la lectura que el que tenemos en este momento. Entonces, muchas gracias por ese espacio. Como les decía ahorita, no vemos la hora de tenerlo otra vez para poder ir, y más ahora que podemos estar más cerca en casa, entonces para visitarlo más seguido. Muchas gracias por todo. Amén, amén, Juan José. Que sea muy pronto la oportunidad de volver a vernos y de continuar compartiendo estos momentos tan bellos. Gracias inmensas a ti, Gabriel. Yo creo que una de las cosas que es valiosísima y que tal vez atraviesa todos estos planos y proyectos de lectura y alfabetización y acercamiento a la escritura, tiene un centro que es sumamente interesante y es la labor del promotor. Es decir, nada de esto es posible sin alguien que nos esté cautivando, embrujando, motivando, y eso se ha hecho desde las salas infantiles de la Biblioteca Piloto. A los trabajos, no podría haber una lista inmensa de gente que ha intentado, con muchas estrategias, con muchos esfuerzos, acercar los niños y los adultos a estos procesos, y especialmente uno diría que en lo personal nos ocurrió, pero también le está ocurriendo a otros. Yo resaltaría buena parte de aquellas personas que hacen posible que esos espacios, que los libros, que las dotaciones, que la política pública de lectura se transforme en experiencias cercanas a los niños. Creo que tal vez esa parte del promotor la que yo resalto mucho, porque son los que están batallando fuertemente y como servidores públicos están en ese ejercicio todo el tiempo. Ay, muchísimas gracias, Gabriel, gracias inmensas. Y tiene sentido también en la medida en que ustedes como papás desde sus casas acogen estas propuestas que les hacemos los promotores, que nos craneamos, que nos diseñamos, que nos compartimos también entre nosotros, con esa esperanza y con ese amor de imaginárnoslos a ustedes en la casa haciéndolas mientras nos vemos, y cuando estamos en la biblioteca, repitiéndolas en casa, aprovechándolas en casa, convirtiéndolas en experiencias. Muchísimas gracias a ti, y es recíproco el sentido como que nos otorgamos. La labor nuestra tampoco tendría mucho sentido si ustedes no la hicieran viva en sus hogares, en la relación con sus hijos. Entonces también es una gratitud mutua ahí. Juan Pablo. El enriquecimiento es gigante, pues desde todo punto de vista, cómo los niños en el espacio de la Piloto pues se encontraban, cómo uno aprende un montón de escritores, la colección pues de la Piloto es muy completa, pues casi que todas las cosas que
mejor dicho, todo lo que nos hemos interesado en profundizar, siempre lo encontramos. Ese espacio de lectura infantil como lleva a uno a que también puede escribir, ¿cierto? A profundizar más sobre la literatura infantil, literatura juvenil. No, o sea, muchas gracias porque de verdad que es algo súper enriquecedor, que se trataba como a cada familia, las actividades que se hacen paralelas a la lectura de los libros, pues esas actividades manuales. Nosotros, como tú lo decías al principio, nos llegan mucho y a cada rato las usamos y nos sirven un montón para el día a día. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Me cuenta también eso. Cuando ustedes nos comparten las cosas que andan haciendo en casa también con Emma, es como también un poco esa retribución, como a lo que nos quedamos pensando para ustedes desde acá. Bueno, papás, se nos fue el tiempo a mi parecer, bastante fugaz. Gracias inmensas. Presentía yo que iba a ser un espacio muy bello y efectivamente así lo fue. Sé que fue un espacio también, aparte de grato para nosotros, de inspiración para muchos otros papás, no solamente del programa de Mis Primeras Palabras, sino papás que no tienen que estar en filiación a ningún programa de alguna institución, sino que simplemente quieren tener unas experiencias más cercanas con sus hijos y digamos, valerse de los libros para ello, de todo lo que los libros nos pueden proporcionar, que es mucha parte de eso es lo que ya hablo. Gracias a ustedes, papás, por ser esos puentes, un reconocimiento y una gratitud inmensa, un aplauso desde el corazón, no solamente hoy y mañana, sino todos los días, todas las mañanas, tardes y noches en las que ustedes le dedican tiempo a sus hijos, les entregan el corazón, a veces con sueño, con hambre, con el torre de trabajo, con problemas y estrés, pero están ahí y que sea esta la oportunidad para agradecerles su presencia también en la biblioteca y augurarles la mejor energía y las experiencias más bellas con sus hijos de acá en adelante. Muchísimas gracias por estar acá. A Omar, a Juan José, a Juan Pablo, a Gabriel, gracias a Mario, mi compañero, que ha hecho posible también esta transmisión desde allá, desde su espacio de operaciones, y gracias a ustedes que nos acompañaron, que estuvieron desde sus casas pendientes de estos papás, de sus opiniones, de sus experiencias, que les hicieron preguntas, que nos hicieron comentarios y quienes nos acompañaron desde el silencio, pero que estuvieron allí. Infinitas gracias también y la invitación es a continuar acompañándonos. Bueno, que pasen rico mañana y todos los días y gracias inmensas. Hasta pronto y hasta luego. Y sigan con las redes y el canal de La Piloto, que va a haber varias cosas de su agrado, estamos seguros de ello. Gracias inmensas. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, mil gracias. Chao, gracias. Chao. Chao a todos. Gracias. Vaya.